¿Cómo cambió la meditación o la práctica meditativa, mejor dicho, mi vida? Hola, mi nombre es Jorge Donado y este video está dedicado a todos aquellos quienes quieran iniciar un acompañamiento hacia la práctica meditativa que tengo aquí en nuestro canal. Abajo te dejo el enlace a esa lista de reproducción. Y es una práctica meditativa donde estaré yo acompañándote día tras día, iniciando desde los 5 minutos hasta los 20 minutos de meditación, para que tú empieces finalmente a incluir este hábito en tu vida. Y en este video quiero explicarte, contarte cómo esta práctica cambió mi vida, por qué lo hago. Fue un cambio tan grande en mi vida que me siento impulsado, me siento casi que obligado a compartirlo con todos. Así que escucha esta historia, relájate y espero que te sirva tal vez de motivación para que tú también inicies un camino de cambio en tu vida o simplemente incluyas este hábito para que tengas una vida más plena. Bien, pues como ya les comenté, mi nombre es Jorge Donado, nací en Barranquilla, Colombia. Tuve una infancia muy feliz en una familia clase media, tuve todo lo que necesitaba. No tengo realmente nada de qué quejarme durante mi proceso de crecimiento, por el contrario, mucho que agradecer, porque mi infancia fue muy feliz. Sin embargo, cuando llegaron los años de la adolescencia, en donde yo empecé ya a ver un poco más de la realidad que me rodeaba, en los años 90, con todos los problemas que había en Colombia por el tema del narcotráfico, yo veía muchas injusticias, por así decir, mucha violencia. Todo esto me llevó a cuestionarme mucho en cuanto a por qué los humanos teníamos que comportarnos así. Mi educación estaba basada en la religión católica. El colegio donde yo asistí era un colegio católico y me enseñaban mucho sobre el amor, sobre el ejemplo de Jesucristo. Y al ver que nuestra comunidad era católica, por lo general acá en Colombia, todos estos cuestionamientos llegaban a mi mente del por qué el ser humano hacía lo que hacía, siendo que a todos nos estaban dando esa enseñanza de amar al prójimo. Entonces empieza ahí una serie de conflictos entre mi mente, la que raciocina, y mi corazón, el que siente, el que intuye que algo no está concordando. Observo y observo y observo, y años más tarde, enfrento una enfermedad. Esta enfermedad, llamada colitis ulcerativa, me obliga a estar en un hospital por varias veces al año, continuamente. Y al estar en ese lugar, obligado prácticamente a estar aislado en la habitación, a veces por una semana, un poco más, es un tiempo suficiente para aislarme de todo mi entorno y dejar de recibir muchos estímulos que nos mantienen distraídos sin darnos cuenta. Esos estímulos están condicionando nuestros pensamientos y nuestras emociones y por ende nuestros actos durante toda la vida desde que nacemos. Entonces en esta sociedad donde hay tantas cosas sucediendo, tantos estímulos, tantas distracciones, tantas obligaciones que se nos son entregadas gracias a la sociedad, nos ocupamos y realmente no tenemos un momento para conectar con nuestro ser, con nosotros, con sentir qué es lo que realmente somos, o tan siquiera de pensar qué es lo que verdaderamente queremos en esta vida, en este momento que estamos acá. Porque recordemos que es un momento, ni siquiera es una eternidad como muchas veces llegamos a pensar. Pues haberme acercado a estos momentos de introspección gracias a estar en el hospital, haberme acercado a una posible muerte, porque estuve
cerca de la muerte realmente, me vi obligado a reflexionar y no tanto eso, sencillamente les digo esto, cuando ustedes se apartan del estímulo, hay un proceso natural en el que el mismo ser interno nuestro regresa a casa y llega al punto en que es consciente de sus pensamientos, de sus sentimientos, de los eventos que lo rodean. Es como una autoobservación natural. Y ahí tuve un primer cambio de perspectiva. Recuerdo bien que miraba por la ventana del hospital y veía cómo se movían las personas prácticamente robotizadas en una rutina que no les estaba dando felicidad, ni placer, ni dicha, ni un sentido de plenitud. ¿Y por qué lo digo? Porque podía verlo en sus rostros. En Bogotá, que es una ciudad donde hay mucho movimiento y donde prácticamente el mar de personas se dirigen en la mañana hacia sus oficinas y regresan en la tarde a sus hogares, yo desde la habitación del hospital podía ver sus caras grises. Los únicos que veía felices por ahí eran los niños corriendo, ¿no?, tomando la mano de sus padres, felices antes de ir al colegio. Y yo me cuestionaba también sobre eso. Yo decía, ¿realmente quiero vivir una vida así por el resto de mis días? Estoy hablándoles de tal vez cuando tenía 22, 23 años. Y la respuesta era no, no quiero vivir una vida así por el resto de mis días. En ese momento tuve una primera sensación de lo que es conectar con ese ser verdadero mío, de autoobservarme, de analizar y de concientizarme de mi entorno y de lo que yo quiero. Pero tan pronto salí de ahí y volví al mundo de los estímulos, de las ocupaciones, de las cosas que debes hacer, me perdí nuevamente. Regresé a las labores, al trabajo. Y no fue sino hasta el año 2020, cuando sucedió la pandemia, que tuve otro llamado fuerte. Allí yo estaba viviendo en Estados Unidos y regresé a Colombia por la pandemia, porque quería estar con mi familia. Y estando acá, tuve un fuertísimo llamado porque tal vez esto asemejó a los días de estar en el hospital. Estuvimos en clausura, estuvimos aislados en nuestras casas y en este caso yo estaba en un apartamento donde veía por la ventana cómo cualquier circunstancia externa puede realmente afectar nuestra vida, puede controlar nuestra vida, en este caso la pandemia, puede cortar nuestras libertades. Y una vez más me sentí autoobservándome y viendo que realmente yo no tenía un control sobre mi vida hasta ese momento. Y con esto no quiero decir que vamos a controlar nuestra vida con la meditación, no. Pero nos vamos a acercar a un nivel de conciencia diario, cada segundo, que nos permite estar en control de nuestros pensamientos, nuestras emociones y por ende nuestras acciones, y eso sí que lo podemos controlar. Lo podemos decidir conscientemente. Eso va a modificar toda tu vida. En ese momento yo sentí un fuerte llamado a venir a vivir acá a la naturaleza. Quise aislarme de todo ese mar de distracciones, de obligaciones, de todo ese mar de estímulos que estaba llenando mi vida hasta ese momento, y ya les hablo de 40 años de mi vida, 39, 40 años de mi vida, donde finalmente decidí y dije, ok, si no es ahora, ¿cuándo? En este momento en que toda la sociedad está en un barco que se está hundiendo, ¿por qué no salto y nado, me arriesgo y llego a esa isla que está allá, a ese lugar donde yo quiero estar? Que inicialmente era un lugar físico, pero realmente era una búsqueda interna, porque ya yo empezaba a sentir una desconexión con lo que yo estaba haciendo día a día. Mi vida se había vuelto en cierta forma monótona. Aquella profesión que en algún momento elegí, el trabajo que yo estaba haciendo, el distanciamiento con mi familia, las ocupaciones, todo estaba haciendo que yo me sintiera desconectado de mi verdadero ser. Entonces le dije a mi amada, quien es mi esposa, mi amor, tengo este llamado, y ella estuvo de acuerdo, dijo, vámonos. En ese momento, con nuestros 2 hijos, decidimos sacarlos del colegio
e irnos al campo. Fuimos a la Peña, Cundinamarca, donde nació mi amada. Mi amada es mi esposa, no le digo esposa porque no me gusta ese nombre, le digo mi amada. Y allí, en ese lugar, construimos una casa. Ahí fue realmente el lugar donde empecé a liberarme poco a poco. Y empecé más bien continué una educación que venía preparando mi mente para llevar mi ser a su máxima expresión. ¿Qué educación? ¿A qué educación me refiero? En ese momento eran libros, eran mentorías, era información que alimentara realmente mi mente y hasta mi corazón, mi ser, porque empezaba al leer estos libros y al ver esta información a sentir una congruencia con la información que yo estaba recibiendo. Era muy diferente a toda la formación que había recibido anteriormente, donde prácticamente estaba siendo instruido para cumplir un rol en la sociedad, pero no estaba siendo guiado hacia una conexión con mi ser, hacia realizar ese potencial interno humano del que todos somos capaces, pero estamos desconectados. Entonces, empecé a sentir esta gran conexión poco a poco. Y mi amada me dijo, amor, ya estamos en la naturaleza, yo sé que aquí estás muy bien, yo sé que estás en la casa que construiste, pero yo sé que también quieres viajar. Y ella tenía unas ganas de viajar tremendas. En ese momento empezamos entonces a viajar. Para mí no fue fácil esto, porque yo quería terminar la casa y tenía unas ciertas estructuras mentales y miedos que todavía no me permitían liberarme del todo. Pero gracias a la educación que ya venía recibiendo, pude finalmente confiar en la vida y decir, voy a hacer lo que realmente quiero hacer en mi corazón. Llevaba en este momento muy pocas prácticas meditativas como tal en mi vida, pero ya había tenido un cierto acercamiento. Fue ahí cuando empezamos a viajar por Colombia, y viajando por Colombia encontramos este lugar que ustedes ven acá. Es una cabaña en medio de las montañas de Antioquia en Colombia, rodeada de agua, tiene 2 quebradas. Y estando acá, sentí una conexión fuertísima con la naturaleza. Y yo pienso que es porque este lugar está rodeado de agua. De hecho, se llama Cabaña La Isla, muy bien nombrada, el agua la rodea. Y empecé entonces a cuestionarme aún más fuerte. Yo le dije a la vida, ya estoy aquí, he soltado muchas cadenas mentales, de hecho he dejado trabajos para liberarme más. Y sí, me siento más libre y estoy haciendo un recorrido de búsqueda, pero siento que aún me falta una conexión interna, la más importante. Entonces fui a la quebrada y solté esa pregunta al aire, como preguntándole a la naturaleza, ya estoy aquí, ¿ahora qué hago? Para encontrarme conmigo, para conectarme conmigo, para sentir esa sensación de plenitud, de dicha por la vida. Y fue ahí cuando me llegó la idea a la mente, algo así como esto, como eso. Quédate ahí y no hagas nada. Quédate ahí y no hagas nada. Quédate ahí y no hagas nada. Y yo sentí, ¿será eso lo que tengo que hacer? ¿No hacer nada? Efectivamente, acá en una cabañita, bueno, no, en una zona donde tenemos hamacas, me quedé viendo la quebrada y la naturaleza todas las mañanas, aproximadamente por 3 meses, sin hacer nada, entre comillas, ¿no? Sin hacer nada era finalmente relajarme, respirar profundo, ver la naturaleza, ver el proceso de la naturaleza, ver esa calma que me ofrecía la naturaleza, apreciar todo lo que me rodeaba, las plantas, las aves, el agua, absolutamente toda esa calma, ese silencio o el sonido de la quebrada. Y poco a poco les debo decir que mi ansiedad y esa vibración que yo tenía como de hiperactividad tal vez, de falta de estímulo, fue calmándose. Al principio yo sentía una gran incomodidad en mi cuerpo, todo me picaba, me quería levantar, mis pensamientos me decían que estaba perdiendo el tiempo, había mucha confusión en mí, pero hubo una cierta resignación, una entrega,
y una concientización que me permitió con el tiempo y con la ayuda también de la naturaleza, porque yo estoy convencido de que la naturaleza ella emana una vibración que es muy beneficiosa para nuestro cuerpo. Al fin y al cabo que somos la misma naturaleza y estamos hechos de lo mismo. Pero al no estar expuesto a tanta radiación y señales de todo tipo que hay en las ciudades, ruidos, solamente con los ruidos en una ciudad como Bogotá es suficiente para tenerte estresado. Y la calma de la naturaleza te ayuda a entrar en ese estado, prácticamente un estado ya meditativo, donde empiezas a tener un nuevo mar de sensaciones. Y utilicé también, después de varios días de meditar, digámoslo, contemplando, ciertos videos de guía de meditación o audios que me inspiraban mucho, todo lo que me trajera paz y lo que vibrara con esa emoción que yo estaba sintiendo, y con esos materiales meditaba. Es por eso que mi perspectiva hacia la meditación es muy libre. Realmente no tengo una técnica estructurada, rígida. Es más bien un camino muy personal de cada quien, de encuentro consigo mismo. Es por eso que para mí esto es una práctica y es un proceso que es muy líquido, cambia. No tienes que no tienes que esperar realmente un resultado fijo de cada una de tus prácticas, sino más bien permitir que suceda lo que tenga que suceder en tu cuerpo y en tu mente. A eso yo le llamo una especie de desintoxicación. Resultado de esto es que después de aproximadamente 3 meses de estarlo haciendo, llegué a un punto de calma, que tuve una experiencia sensorial muy hermosa, muy difícil de explicar. Sin embargo, se la he escuchado a muchas otras personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que han logrado trascender o tener meditaciones profundas, y es esa sensación de unidad con todo lo que te rodea. Sientes que pierdes la sensación de tu parte material. Realmente no sentía mi cuerpo. Yo no soy de los que flota en meditación o no he logrado tampoco tener viajes astrales o cosas así muy fuertes, pero sí esta sensación como que floto de la silla un poco, porque no siento el peso de mi cuerpo. Y en esa calma, en esa vibración y en esa frecuencia de calma que me permitió la naturaleza también, y en la práctica continua y permitiendo que sucediera el proceso que tuviera que suceder, entré en la vibración, le digo yo, de la fuente, del todo, de la vida, la vibración natural, y se siente totalmente liberador. Tanto así que duré aproximadamente en ese estado, pienso, fueron entre 50 minutos y 1 hora. Mi amada fue a buscarme a ver si todo estaba bien, porque ya me estaba demorando mucho. Y al volver, lo único que pude hacer fue llorar de la emoción que yo tenía, porque fue algo muy, para mí, trascendental. Logré realmente en ese momento conectar con todo lo que yo estaba queriendo. En ese momento, mis preguntas o mis súplicas fueron respondidas por la vida. Pero ¿dónde estaba la respuesta? Aquí adentro. Tuve que viajar y tuve que dejar muchas cosas para buscar, pero realmente la respuesta estaba aquí adentro. Al yo sentir esa conexión, yo sentí una liberación fuerte de ahí en adelante, que cambió mi vida. El proceso no fue ahí, no sucedió todo ahí. El proceso inició desde el momento en que yo empecé a tener cuestionamientos en mí. Desde el momento en que yo vi que no había una congruencia entre lo que predicábamos como especie, como raza, como humanos, y lo que hacíamos por estar tan intoxicados de poder, intoxicados de avaricia, intoxicados de todas estas emociones que le podemos decir nocivas para entrar en el proceso de calma. Van en contra de ello y nos alejan, ¿no? Como que nos ponen en un estado que no quiero decir que sea del todo malo ni quiero condenarlo, solamente que es un estado que no te permite estar en conexión con esta parte de paz y de calma, la cual, la verdad, te da una sensación de plenitud
a tu vida sin necesitar prácticamente nada más. El resto será decorativo, ¿sí? O herramientas para cumplir fines, ¿sí? Por ejemplo, el dinero, herramientas para cumplir fines, pero no será el propósito o no será la motivación de tu felicidad, sino el estado en el que te encuentras en cualquier momento. Y el propósito de las prácticas meditativas que estamos iniciando es llevarte a ti a vivir esa plenitud en cualquier momento también. Y te digo que eso te va a ayudar a confrontar lo más difícil que te puedas imaginar en esta vida, hasta la misma trascendencia. Por trascendencia me refiero a la muerte, que para mí no es muerte, prefiero creer y siento que es una conexión muy cercana con la parte no física como la que yo experimenté en esa meditación trascendental. Y se siente muy bien. Entonces, será todo un cambio de perspectiva y así, hoy en día yo me siento pleno, viviendo en la naturaleza, que es mi lugar predilecto, y muchas cosas han llegado a mi vida que yo no me hubiera imaginado antes si estuviese atado a ese miedo de todo lo que yo tenía y no quería perder, a ese miedo de no generar un ingreso, a ese miedo de la incertidumbre, a los miedos que se nos implantan o que nos vamos implantando a lo largo de nuestra vida, de nuestra experiencia de vida. Y también cambiando creencias que nos van atando de una forma u otra a ciertos lugares físicos, a ciertas relaciones. Y entiendo hoy en día que yo puedo estar bien en cualquier lugar y con cualquier relación, porque cuando estoy en este estado de calma constante, entro en una vibración, en una frecuencia, entro en una realidad donde todo lo que está en mi entorno se organiza ante esa misma frecuencia y voy formando mi propia vida. Una vida que se siente muy plena porque estoy siendo congruente con lo que, no con lo que quiero, sino con lo que soy. Entonces, si yo vivo en un mar de miedos y yo digo, yo quisiera hacer aquello, lo que quieran, yo quisiera ser, imagínense ustedes, la mayoría de personas que quieren millonario, quisiera tener vacaciones, quisiera vivir en paz y en calma, quisiera, pero estoy viviendo en un mar de miedos, no estoy siendo congruente con lo que quiero. Pero entonces decir, no, yo no puedo vivir así como aquello, porque yo no soy millonario, porque yo no tengo tiempo para viajar, para tener vacaciones, no me merezco esta pareja, en fin, tantas cosas, tantos bloqueos que ponemos en el camino. Por eso es un proceso, porque debemos irnos liberando de todas esas creencias que nos atan a ser quienes estamos siendo bajo un papel que nosotros mismos nos hemos impuesto. Esa es la magia de la práctica meditativa. Y yo sé que es posible para ti también, así como lo fue para mí. Hoy en día, vivo aquí con mi unión consciente, como le llamo a mi familia, y todos estamos haciendo las cosas que verdaderamente amamos. Por ejemplo, compartir con ustedes esto. Cada uno de nosotros, incluyendo nuestros 2 hijos, están haciendo cosas que verdaderamente aman. No están haciendo nada que esté llenando ningún rol de la sociedad. Y en el camino de hacer eso, pues verdaderamente tu rol va a ser muy beneficioso para la sociedad, más de lo que te imaginas, porque estás siendo congruente con tu verdadero ser. Entonces, esa es un poco de mi historia y espero que te sirva de motivación para iniciar con ese cambio en tu vida. Este no es un canal para ofrecerte entretenimiento o distracción. Por el contrario, lo que quiero lograr es que encuentres esa sintonía con tu ser, que te apartes por un momento de todas esas distracciones y entretenimiento que lo que hace es mantenerte dormido de principio a fin hasta que te ves ya llegando a al final de tu vida y cuestionándote por qué no hice esto, por qué no fui aquello, por qué no logré realmente lo que yo sentía, por qué nunca conecté con mi verdadero ser. El propósito es que aunque tú tengas dificultades para lograr esta práctica meditativa, la logres también, porque esas dificultades lo que están haciendo es enseñarte algo. Entre mayor sea la dificultad es porque mayor desintoxicación necesitas en tu vida.
Y no es imposible para nadie, todos lo podemos hacer. Si yo lo logré, lo puedes lograr tú. Te invito entonces a que vayas, te voy a dejar el enlace, a iniciar las prácticas meditativas y que nos veamos todos los días, por 20 días, incrementando ese tiempo de conexión con nosotros. Te agradezco mucho por estar acá y espero verte en las prácticas meditativas.